Bienvenidos, mi nombre es Ana Montaño y hoy voy a estar hablando sobre las quemaduras. Primero vamos a hablar sobre la piel. La piel es el órgano que reviste nuestro cuerpo, brindando una protección de barrera como el medio externo, minimizando las pérdidas hídricas y de temperatura, y también nos protege contra la radiación ultravioleta y agentes infecciosos externos. Está constituida por una capa más externa llamada epidermis, la cual está conformada por el tejido epitelial. Las células de este tejido van madurando desde la base hasta la periferia, transformándose en células que forman el estrato córneo de la piel. Estas están llenas de queratina y esta forma una película protectora que limita mucho la permeabilidad de la piel. Las células del estrato córneo se van descamando, siendo reemplazadas por células subyacentes en un proceso altamente regulado. Bajo la epidermis conseguimos la dermis, la cual está formada por el tejido conectivo rico en colágeno. El colágeno es una proteína fibrosa que le da la resistencia a la piel. También tiene elastina, que es una proteína que da la elasticidad, y los proteoglicanos, las cuales son moléculas que anclan el colágeno y la elastina. Además tenemos vasos sanguíneos, receptores nerviosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. También hay folículos pilosos y músculos piloerectores. Este componente de la piel se caracteriza por tener pocas células. Es entonces cuando los fibroblastos son ahora los productores de estas sustancias que hablamos anteriormente, las cuales constituyen la matriz extracelular. Las estructuras como tal de la dermis son las siguientes. Vamos a hablar primero del folículo piloso, el cual es una estructura cutánea de la que nace el pelo. También tenemos el músculo piloerector, el cual se extiende desde la dermis superficial hasta el folículo piloso. En situaciones de frío intenso, estrés o miedo, estos pequeños músculos se contraen de forma involuntaria. Este fenómeno es conocido como la piloerección o la piel de gallina. También contamos con terminaciones nerviosas, que son las que hacen posible la sensación del tacto y la sensibilidad al calor, al frío, el dolor y la presión. Además están las glándulas sebáceas, las cuales son las glándulas que producen una sustancia densa y oleosa llamada sebo. El sebo reviste y protege la superficie de la piel y el pelo, evitando así la deshidratación. Las glándulas sudoríparas. Estas secretan un líquido compuesto de agua y sales minerales que se conoce como sudor. Vasos sanguíneos y linfáticos. La epidermis carece de vasos sanguíneos, por lo que su nutrición depende de los vasos de la dermis, que se organizan en un plexo arterial profundo que está situado entre la dermis y la hipodermis, y otro superficial, del cual parten los pequeños capilares. Subyacente a la dermis se encuentra la hipodermis o el tejido subcutáneo. Este es rico en tejido adiposo separado por los tabiques fibrosos, y este tejido cuenta con pocos vasos sanguíneos, es decir, de una irrigación muy pobre. Por último se encuentra el plano muscular, está bajo el subcutáneo. Los músculos constituyen un conglomerado separado de la piel y del subcutáneo, excepto los músculos faciales, porque estos se anclan directamente con la piel. Las funciones básicas de la piel son 5. Primero está la protectora, porque es una barrera contra las agresiones mecánicas, químicas o tóxicas y contra microorganismos patógenos. Además, es un filtro frente a la radiación ultravioleta. Luego tenemos la función termorreguladora, porque esta nos proporciona protección por el calor y el frío y nos ayuda en el mantenimiento de la temperatura corporal. También tenemos la función del balance hidroelectrolítico, porque mantiene el equilibrio de los fluidos corporales y actúa como una barrera ante la posible pérdida de agua. La cuarta función es la sensorial, porque transmite mediante receptores y terminaciones nerviosas el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. La última función es la quinta, la emocional, porque nosotros exteriorizamos el estado emocional por la piel. Nos sonrojamos, palidecemos, nos erizamos y emanamos olor por las feromonas. Ok, ahora vamos a hablar de las quemaduras. Una quemadura es el resultado de un traumatismo físico o químico que induce la desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. Estas producen 3 efectos, los cuales son pérdida de líquido, pérdida de calor, lo que puede causar la hipotermia,
y pérdida de la acción de barrera, aumentando la susceptibilidad de la infección. Las quemaduras las podemos clasificar según su profundidad y según su extensión. Primero vamos a hablar sobre según su profundidad. Es importante resaltar que la evaluación inicial de profundidad de la quemadura es un ejercicio difícil, debido a los cambios que ocurren en las primeras 24 a 72 horas. Esto quiere decir que se debe volver a valorar la quemadura a los 3 días. Primero tenemos la quemadura epidérmica o de primer grado. Son las más superficiales y dolorosas, afectando únicamente a la epidermis. Clínicamente se distinguen por ser lesiones eritematosas, levemente inflamadas, donde se conserva la integridad de la piel. Los ejemplos más clásicos de este tipo de quemadura son las de origen solar o por la temperatura del agua. También tenemos las quemaduras dérmica superficial o de segundo grado superficial. Estas dañan el estrato dérmico de una forma parcial, afectando solo la dermis papilar. Con frecuencia aparecen las flictenas como resultado del edema subyacente. Son dolorosas y de aspecto rosáceo, y si se retiran las flictenas dará una imagen que se describe como un rocío hemorrágico. También tenemos las quemaduras dérmicas profundas o de segundo grado profundo. En estas la afección llega hasta la dermis reticular. Está la presencia de las flictenas o de ampollas rotas. En esta el hecho de la quemadura es de aspecto pálido y moteado. También nos topamos con la disminución de la sensibilidad y a veces se conservan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. También tenemos la quemadura de espesor total o de tercer grado. Este tipo de quemadura implica la destrucción total del espesor de la piel. El paciente no manifiesta dolor debido a la afección de las terminaciones nerviosas, excepto en los tejidos sanos colindantes. Se distinguen por la formación de una escara de consistencia apergaminada y de color blanquecino. Por último, vamos a hablar de las quemaduras de cuarto grado, que este término actualmente no se utiliza en la práctica clínica, pero se refiere a las quemaduras donde el daño se extiende hacia estructuras más profundas, como por ejemplo los músculos, los tendones y los huesos. En este tipo de quemaduras también se denomina como carbonización. Ahora vamos a hablar de las quemaduras por su extensión. La extensión de una quemadura es de vital importancia para el pronóstico, junto con su localización y con el grado de profundidad. Actualmente existen 3 métodos más comunes para determinar la superficie corporal total quemada. Estos métodos son la regla de los 9 de Wallace, la regla o el esquema de Lund y Browser y la regla del 1 o de la palma de la mano. Primero vamos a hablar de la regla de los 9 de Wallace. Esta regla fue dada por Pulaski y Denison en el año 1947 y luego fue publicada por Wallace en el año 1951. Esta es una técnica realmente útil para determinar rápidamente la superficie corporal total quemada y funciona así. Se considera toda la superficie corporal de nuestro cuerpo como un 100%. Se divide por cada una de las regiones con múltiplos de 9, quedando de esta manera. La cabeza con un 9%, los genitales con un 1%, los miembros superiores cada uno con un 9% y cada uno de los miembros inferiores con un 18%. A su vez, el tronco equivaldría a un 36%, 18% en la parte anterior y 18% en la parte posterior. Esta regla solo se puede utilizar en adultos. También es importante hablar de la utilidad de esta regla. ¿Por qué? Porque es un instrumento que nos ayuda a determinar rápidamente la superficie del paciente afectada. También nos ayuda a determinar en qué tipo de quemadura está sufriendo el paciente. Entonces, si nos llega un paciente que tiene toda su espalda quemada y toda su pierna izquierda quemada, sabríamos que tiene un 36% de su superficie corporal total quemada. Pero estos valores son asignados específicamente a estas regiones de las cuales hablé anteriormente. Esto quiere decir que si nos llega un segundo paciente con toda la espalda quemada, o sea un 18%, más la mitad de la pierna derecha quemada, sería el 9% de la pierna. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la mitad del valor normal asignado, lo cual nos daría un total del 27% de la superficie corporal total afectada de este segundo paciente. También tenemos
El esquema del Lummi Browser. Este fue diseñado en el año 1944 y determina la superficie corporal total afectada o quemada por los cambios que van surgiendo con respecto a los miembros. Este esquema se utiliza en el nivel pediátrico porque los niños, a medida de que va pasando el tiempo, van disminuyendo un 1% y un 0.5% de cada uno de sus miembros inferiores con respecto a la superficie corporal total afectada. Entonces, estos cambios van siendo y variando hasta que el niño cumple los 10 años. Cuando el paciente llega o tiene 15 años, ya se aplica la regla de los 9 de Wallace. Para estos dos métodos o estas dos técnicas de las que hablé anteriormente, se considera que un paciente está o tiene una condición altamente importante cuando tiene una superficie corporal total afectada de 10% en niños y de 15% en adultos. Mientras que un paciente que tiene una superficie corporal total quemada de 15-30% es un paciente que está en riesgo de sufrir un shock hipovolémico debido a la gran pérdida de agua. Ahora vamos a hablar de la regla de los unos o de la palma de la mano. Esta es una regla que se utiliza en todas las edades y consiste en que la palma de la mano equivale a un 1% de la superficie corporal total quemada. Esta se utiliza solo en quemaduras muy pequeñas o de poca extensión. Entonces se coloca la palma de la mano encima de la quemadura o de la herida y así se aproxima cuánto es la superficie corporal total quemada. Para culminar voy a dar un pequeño resumen del tratamiento de las quemaduras. Las quemaduras pueden ser atendidas en un nivel ambulatorio dependiendo de la gravedad de estas. Las que se pueden atender en un nivel ambulatorio son las quemaduras que se consideran primarias. Estas pueden ser de primer y segundo grado, de segundo grado profundas y de tercer grado, dependiendo de la extensión. Es decir, las de primer y segundo grado pueden considerarse primarias cuando tienen una extensión menor al 15%. Las de segundo grado profundo son primarias cuando tienen una extensión menor al 10% de la superficie corporal total. Y las de tercer grado se consideran primarias cuando tienen una extensión de menos del 1% de la superficie corporal total. Cuando se tiene un manejo ambulatorio, lo primero que se va a hacer es hacerle un chequeo físico al paciente bien extenso para descartar las complicaciones que puedan haber. También se le pregunta dónde ocurrió la quemadura, en qué momento, etc. El resto de las quemaduras que no son primarias se deben trasladar a un ingreso hospitalario. Cuando hablamos de los autocuidados, los primeros cuidados que va a tener el paciente, se recomienda que erradique y desaparezca por completo el factor desencadenante de la quemadura. También se recomienda que en caso de una quemadura química se retire todo tipo de objetos y accesorios de la quemadura, ya sea ropa, anillos, cinturones, correas, etc. Para así no estropear el momento de la hinchazón o cuando ya llegue el edema. También se recomienda la aplicación de frío local, ya sea por agua fría o por una venda que tenga agua fría. No se recomienda aplicar directamente hielo sobre la zona. Esto de aplicar el frío es para favorecer la hinchazón absorbiendo el calor de la piel. No se recomienda que las quemaduras se venden o se cubran en las primeras 24 horas. Sí se pueden cubrir aplicando una pomada que sea bastante espesa o una buena cantidad de pomada con un vendaje ligero, para así no pegar la venda de la herida. También hay casos en los que las quemaduras por carbonización o las quemaduras que ya están en carbonización pueden ameritar una amputación. Uno de los elementos o medicamentos que mandan los médicos especialistas para las quemaduras son la centella asiática, que favorece mucho la cicatrización. No se recomienda por nada que se libere o se rompan las ampollas porque pueden botar su líquido y al botar el líquido van a tener una entrada a los microorganismos. Depende si el médico te dice que retires el líquido con una punción por una aguja.